Esperemos, Padre, que tú nos estés guiando desde el principio hasta el fin. Ayúdanos, Padre, para poder centrarnos en tu palabra, no movernos de ahí, no aumentar ni quitar nada, Señor. Ayúdanos porque tenemos siempre diferencias, conceptos, cosas que el mundo de repente nos dice, errores, confusiones. Somos seres humanos, pecadores, y por eso necesitamos que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo y de las Escrituras para poder interpretar correctamente, poder vivir por ellas y enseñar en nuestra iglesia. Te damos gracias, así oramos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a tomar la lista. Tienen que responder los que, y esta es sería la, a ver, mm, a ver, Javier Trujillo, Presente, pastor, presente. Julio Cristóbal, Julio Cristóbal, allá, si está en el carro, presente, ¿no? Julio Cristóbal está presente. Zulin Fon, Zulin, no está. Sol Melgarejo, Sol Melgarejo, Roger Luna, Roger Presente. Luna, Presente, buenas. buenas noches. Adi de la Cruz, Adi de la Cruz, no está. Cristian Vialta, bueno, está en el hospital, él, está internado. Astrid Vega, Astrid Vega, Astrid Vega, Pastor, buenas noches. buenas noches, ya acá está. Se escucha bien bajito. Leoncio Díaz, Leoncio Díaz, Wilson Chapa, Wilson Chapa, Buenas noches, pastor. buenas noches. Ya Ya, saliendo. listo, empezamos la clase. ¿Alguna pregunta sobre las últimas clases que hemos tenido? Si no, voy a desarrollar esta clase en dos partes. A las 8 en punto vamos a tener un descanso de 5 minutos para que puedan ir al baño, tomar un café. Y volvemos 8:05 y continuamos hasta 5 para las 9. 5 para las 9 terminamos la clase y a las 9 ya debemos participar del culto de clausura, ¿sí? Entonces, avanzamos. No voy a enfatizar mucho en algunas cosas, pero a ver, ¿alguna pregunta? Si no, para empezar, empezamos, ¿no? Y después ya a ver si salen las preguntas en el transcurso. Ya tengo una diapositiva que quiero exponer. Eh, ya, ahí se puede ver. Hermano Javier, ¿se puede ver ahí en la pantalla? Sí, sí se ve, pastor. Ya. Bueno, yo quería mencionar antes de empezar esta clase, el tema que hemos ido viendo acerca de las teologías contemporáneas. Parecieran que las teologías contemporáneas, qué bueno que ahora es más contemporáneo. Hay que estar a la moda, ¿no? El concepto, hay que estar a la moda, hay que ver la cultura para alcanzar a las personas. Si bien es cierto, son buenas motivaciones, hay que estar enterado de todos los detalles. Sin embargo, como vemos, aparecen
digamos, eh, tor- eh, formas, interpretaciones de la Biblia con el pensamiento posmoderno, ¿no? Vamos a hacer las cosas más para ganar más almas, para poder alcanzar esta generación y diferentes cosas, que está bien, hay que hacerlo. Pero empezamos a utilizar la cultura como el propósito, el énfasis, y utilizamos las escrituras y las empezamos a torcer, las torcemos, ¿no? Se tuerce tanto las escrituras para poder adaptarla a la cultura. Y eso es lo que hemos podido ver hasta ahora acerca de la teología contemporánea. Cuando observamos las teologías contemporáneas, las tenemos que evaluar desde el punto de vista qué dicen las escrituras. Y la forma recomendable que nosotros tenemos es siempre evaluarlo desde la teología reformada. O sea, como teología y sistema teológico reformado, nosotros observamos pues una estabilidad y puntos que respetan las escrituras, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos ayuda a nosotros para poder observar dónde han torcido la palabra, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, iglesias, entre comillas, bueno, que son reformadas, ¿no? También están entrando y están acogiendo esta teología liberal. Entonces, ya hemos observado varias y, digamos, nos ha faltado tiempo para observar otras formas progresistas de teología, porque el progresismo está metiéndose en todo, se ha metido en la política, en el comunismo, la parte de la izquierda se dice eh, son izquierda progresista, los progres. Entonces, el concepto progre se está metiendo, ¿no? Entonces, hay que adaptar, no hay que adaptar, no hay que hacer una teología para ganar esas almas. Cuidado, ¿no? Hay que ganar esas almas, pero no es que yo me voy a adaptar a lo que ellos hacen. Entonces, cuando observamos las cosas, vamos a encontrar que todo su inicio empieza en el origen de la teología liberal, que es el tema que voy a tratar el día de hoy como conclusión, para poder observar algunos detalles de la teología liberal y sus orígenes. Yo ya lo he desarrollado, ¿no? En una clase, en 2 clases lo hemos desarrollado, y vamos a ver que lo primero que hace la teología liberal es atacar, ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Y de qué forma ataca las escrituras? Atacando el tema de la inerrancia. Entonces, la inerrancia, cuando nos movemos de ese pilar, cuando nos movemos de esa columna, nos movemos de ese principio. Cuando decimos nosotros, la reforma tiene principios, sí. Y no es que son cosas que hay que repetirlas como loro, ¿no? Sino son principios. Los principios, yo vivo por principios, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el principio de no tomar, de no robar nada, entonces ese es mi principio. No lo voy a someter en algún momento porque alguien, para ayudar a alguien, para beneficiar a alguien, no podemos hacer eso. Es un principio. Los principios en la Biblia tienen que ver con principios que no nos lleven a pecar. Entonces, mi principio es y ese es uno de los principios importantes de la Reforma, ¿no? ¿Se acuerdan de Lutero? En la Reforma, él se va en ese concilio donde le dicen retráctate, y él dice, yo no lo puedo hacer, porque mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Si alguien me demuestra con las escrituras que estoy equivocado, me retracto, pero mientras no. Eso es un principio. Y en la Reforma se establecieron principios bíblicos justamente pensando, ¿no?, que van a venir situaciones diferentes, ¿no? Las escrituras nos fue dada porque van a venir falsos maestros, van a venir personas que disfrazadas, ¿no?, que tienen otro tipo de intereses. Algunos perdidos totalmente, no saben y quieren utilizar el evangelio, ¿no?, contradiciendo las escrituras, como dice Gálatas. A las escrituras no le podemos poner ni una coma, ni agregarle una tilde. No podemos agregar ni quitar nada. Ese es un principio. Y eso hay que mantenerlo. Entonces, esta teología liberal, que es una teología contemporánea que aparece
a fines del siglo XIX, todo el siglo XIX, con teólogos relevantes que ya hemos tratado, que también, si no ahorita me acuerdo, Julio mencionó en una clase también hay alguien un profesor que les dijo, hay cosas rescatables en la teología liberal. Bueno, yo considero que para poder lograr un fin, ¿cuál es un fin? Alcanzar la cultura. No importa los medios. ¿Tú qué piensas, Javier, con respecto a ese pensamiento? Bueno, yo quiero alcanzar la generación X, no sé, la que sea. Y no importa los medios, ¿no? Voy a adaptar las escrituras para que sea más entendible, razonable, ¿no? Lo voy a adaptar, ¿no? No importa el medio, importa ganar las almas, pero con cualquier evangelio diluido, adaptado, ¿no? ¿Tú qué opinas con respecto a eso, Javier? Es propio de este tiempo, pastor. Lo que usted está planteando es propio de este tiempo. Está a boga, vamos a decir, ¿no? No importa los medios, ¿no? Pero no es así, no es así. Es totalmente contrario a la forma como la Biblia lo plantea, como las escrituras lo plantean, ¿no? Entonces ya sería, pues, no la obra del Espíritu Santo, ¿no? Sino ya sería cualquier medio, pero llenamos la iglesia. Así es. Entonces, en sí, el fin, que es ganar las almas, no debe justificar los medios, sino los medios para ganar las almas es el evangelio. Así es. Entonces, nosotros queremos ayudarle a hacer las cosas, no podemos hacer eso. Y ahí está esa discusión que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que estar alertas, velando este tipo de cosas que se están infiltrando. La tarea que voy a dejar, que es un pequeño ensayo, lo iba a dejar la semana pasada, por tema de tiempo me ha ganado, pero también he ido evaluando, y el tema tiene que ser con detectar en su iglesia o en alguna iglesia de nuestra denominación. ¿Ah? No vamos a estar evaluando las otras iglesias, cada iglesia entregará cuenta de lo que sabe, pero dentro de nuestras iglesias o evaluando de repente algo que hemos visto en algunas de nuestras iglesias, en nuestra denominación, si está evaluando la teología, ¿no? Habíamos visto el tema de la teología, la importancia de la teología, y tenemos que evaluar qué rasgos de estas teologías contemporáneas se están infiltrando en nuestra enseñanza, en nuestra prédica, en la forma de vivir, en las discusiones que se tienen. Entonces, de eso voy a tratar, voy a escribirles un poquito más claro para que puedan resolverlo, pero que nos sirva, ¿no? Para evaluar nuestra propia iglesia, ¿no? Y cómo, y las propuestas de solución bíblicas para poder erradicar, pues, todas estas corrientes, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a empezar con el tema del origen de la teología liberal. Habíamos visto a grosso modo el origen, pero yo quiero enfatizar ahora, después que hemos estudiado todas estas 7 clases, porque me he enfocado en eso, que podemos diagnosticar que uno de los problemas de la teología contemporánea, y empieza hasta el LGTBQ y más, y ya ustedes saben, ¿no? Su origen es con la teología liberal. Vamos a observar algunos detalles, ¿ya? La teología liberal surge como un movimiento dentro del protestantismo. Es importante mencionar esto, que es parte de la doctrina reformada protestante, ¿no? Pero empieza un movimiento, ¿sí? Dentro, que busca armonizar, ¿qué cosa? La fe cristiana con la modernidad, ¿no? Está bien hacer cosas, tener digamos, una iglesia moderna, sí, y ahora vamos a ver en qué aspecto y qué no, dónde es que caemos en el problema. Y acá justamente va a ser nuestra conversación, nuestro tema el día de hoy. Entonces, ¿qué hace la teología liberal? Busca armonizar la fe, la fe cristiana, con la modernidad, ¿sí? Ahora, a través de la historia siempre va a haber cosas diferentes, va a haber modernidad, ¿no? Ya estamos en el tiempo de la inteligencia artificial. Hay que evaluar cuáles son los problemas
que nos traería la inteligencia artificial y hay mucho material que ya se está trabajando sobre eso. Hay especialistas que están evaluando el tema de la inteligencia artificial. Tengamos cuidado cuando preparamos una tarea y lo jalamos directamente de la IA y empieza a pasar algo que ya nuestra forma de pensar ya no se desarrolla. Nuestro pensamiento crítico ya no funciona. Hay alguien que opina por ti. Ya no evaluamos, ya no tenemos conceptos. Hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, teología liberal armoniza esa fe cristiana con la modernidad, especialmente con los avances de la razón. El racionalismo, ¿se acuerdan que tuvimos esa clase, ¿no? El racionalismo, cómo se mete, empiezan a evaluar el Antiguo Testamento, ¿no? Ese ataque directo a la autoría de Moisés. Julius Wellhausen, como les mencioné en la clase, él ataca directamente y dice, no, Moisés no ha escrito. Y ahí pues desarticula un montón de cosas, afecta, ¿no? Si tú mueves el Antiguo Testamento, no tenemos Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene base en el Antiguo, ¿estamos de acuerdo? Todo tiene conexión, todo tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso, ¿no? No son dispensaciones, son pactos. Hay que conocer los pactos que Dios tuvo con cada personaje que Él utiliza a través de la historia. No, los dos pactos más grandes son principalmente el que empieza por obras en el monte Sinaí, ese pacto por obras, la ley, hasta el nuevo pacto en Cristo Jesús. Son los dos pactos que hay que considerarlos clarísimos, ¿no? Entonces, la razón, el racionalismo empieza a atacar primeramente eso, la ciencia también y la crítica histórica. Aunque tiene raíces previas, la teología liberal, su origen formal se sitúa entre los siglos XVIII y XIX. O sea, como teología liberal, no, pero vamos a ver su origen, dónde empieza esto, ¿sí? Es la idea de poder más o menos entender. Yo les agradecería a todos que podamos prestar atención, porque si no vamos a cometer errores, pero garrafales, ¿no? Cuando no entendemos esos antecedentes históricos, dónde aparece, ¿no? O sea, cómo algo que parece bueno y avance, ¿no? Como por decir, ahora apareció la IA, ¿no? Uy, que se está convirtiendo en un ídolo. Para todas las personas seculares, yo entiendo, pero para los cristianos, ahora, ¿eso quiere decir que no utilice la modernidad? No, hay que utilizarla, pero sin dejar que nuestra forma de pensar esté invadida por otras cosas. ¿Qué significa? Que nuestro pensamiento, para que sea crítico con respecto a nuevas enseñanzas, tenemos que ser biblicistas. Esa es la propuesta. La propuesta es que nosotros seamos biblicistas, leamos las escrituras, estudiemos las escrituras todos los días, meditando, viendo, comparando mi interpretación, lo que yo entendí de las escrituras frente a otros teólogos que sean seguros, ¿no? Que sean referentes, lo han estudiado antes que nosotros, ¿no? Entonces, cuando aparece eso, mis ideas, mi pensamiento, voy a poder echar a andar el pensamiento. Y la IA lo que está ocasionando es justamente esa opinión crítica, ya nadie tiene, ¿no? Nadie quiere leer un libro, se aburren. Vamos a leer la Biblia, nadie quiere leer la Biblia. Vamos vamos a hacer estudios bíblicos. No. Vamos a hacer juegos en la iglesia. Ay, eso sí. Vamos a hacer muchos juegos. Juguemos, ¿no? Cuidado, ¿no? Yo no digo, no estoy en contra de los juegos, pero si uno viene a la iglesia, lo que tenemos que nosotros siempre es ayudar con las palabras de Dios, las escrituras, para poder hacer esas cosas. Entonces, eso es lo que está siendo atacado, ¿no? Entonces, cuando aparecen nuevas enseñanzas, no sabemos ni dónde estamos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, esta teología liberal tiene antecedentes históricos en el siglo XVII y XVIII. El primer antecedente es el iluminismo, que es un movimiento intelectual, ojo, es un movimiento intelectual
que exaltó la razón como máxima autoridad, ¿sí? El iluminismo tiene que ver con ese pensamiento de la razón, ¿no? En filosofía, lo que no sea racional en este tiempo no puede aceptarse como verdadero. O sea, lo racional empieza a tener prioridad, no puede aceptarse como verdadero. Esto llevó a una evolución crítica de doctrinas tradicionales. O sea, que en la iglesia te han dicho que Jesús resucitó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estás creyendo eso, ¿no? Empieza a aparecer eso, ¿no? Se empieza a cuestionar toda esa cosa. ¿Cómo se llama ese movimiento intelectual? Iluminismo. Entonces siempre la soberbia del hombre cree que puede ir en contra de la palabra de Dios, pero también aparece como una reacción, acuérdense, como una reacción al abuso de la iglesia. ¿La iglesia ha hecho daño? Sí ha hecho daño. Ha hecho daño, abuso, ¿no? ¿Qué hacían antes en este tiempo del siglo XVI, siglo XV, cobrando qué cosa? Indulgencias, abuso, tomando decisiones en los países, sacando reyes, haciendo lo que les da la gana, matando en nombre del Señor. Entonces, el abuso, la iglesia ha hecho mucho daño como reacción, pero esa gente que ha hecho daño, ¿quiénes son? No son creyentes. Y eso hay en la iglesia, sí hay, pues. Actualmente sí hay gente que le gusta sacar provecho de todas las cosas, ¿no? Entonces, el iluminismo reacciona, pero también aparece otro antecedente histórico que es la revolución científica. Avances de Galileo, ¿no? Aparecen estos genios, pues, ¿no? Galileo, Newton y otros generaron confianza en el método científico. ¿Eso es malo? No, pero es un antecedente, la revolución científica. Entonces, eso ocasionó que se comenzó a cuestionar la visión sobrenatural del mundo, ¿no? Bueno, no podemos entrar en detalles, pero vamos a un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pensaba el mundo en el tiempo de Jesús con respecto a la tierra? ¿De qué forma era la tierra? Astrid, ¿sabes ese dato? En el tiempo de Pablo, ¿no? En el tiempo del primer siglo, ¿qué pensaba la gente acerca de la forma del planeta, de la Tierra, del mundo? ¿Qué pensaban? ¿Qué forma tenía según ellos? Es un dato importante, ¿no? Javier, Sí, no forma plana, pastor. todos pensaban que era plano. Por eso que Pablo, en su mente, él pensaba que ya había llegado a todo lado. Así es, todo el mundo. Cuando llega a Roma, de ahí va a España, y él ya, según su pensamiento, no tuvo esa revelación, que el mundo era redondo, él pensaba así, no lo habla explícitamente, pero se ve que él ya ha llevado a todo sitio el evangelio, él ha cumplido. Le faltaba el tema de Roma, ya bueno, ahí muere todo un tema. Pero todo el mundo en ese tiempo pensaban que era cuadrado, ¿no? Por eso que en el Salmo 139, David cuando compone dice, si yo me fuera al fondo del mar, o sea, lo último del mar, dice, para él en su pensamiento después de eso hay un abismo, ¿no? ¿No? Hay un pensamiento de que, por eso es que él como decir, si me voy hasta ese lado, ahí estás tú, le dice, ¿no? No tenían un pensamiento que la Tierra era redonda, ¿no? Habían datos por ahí, pero no tenían una revelación en su pensamiento en ese tiempo con respecto a la ciencia. Nadie había llegado a las Américas. Yo hago una pregunta, ¿en qué año llega Cristóbal Colón a América y descubre América? Las Indias, que ellos le decían, ¿no? 1400. O sea, eso es contemporáneo. De eso estamos hablando acá, avances, por ejemplo, de Galileo. Ustedes busquen qué avances hizo Galileo, ¿no? Newton, ¿no? Y otros generaron, o sea, el tema es interesante porque aparecen Galileo, Newton, y muchos de ellos como creyentes, ¿ah? Pero no estaban descubriendo cosas, sino estaban entendiendo la creación de Dios.
a la hora que descubren y entienden cómo funciona, porque ellos no inventan eso ya estaba, sino descubren, ¿no? Y esos avances científicos va a afectar a todo este tiempo, ¿no? Entonces se comenzó a cuestionar la visión sobrenatural del mundo. Después también hay un tercero que es el deísmo, ¿no? El deísmo es una visión que acepta a Dios como creador, pero niega la revelación sobrenatural. O sea, hay un Dios, pero ese Dios no se revela. Ese es el deísmo. ¿Creen en Dios? Sí, crees en Dios. Pero esos deístas piensan que sí, y cada uno y Dios no se revela. Ahí está, ¿no? Pero niega la revelación sobrenatural. Milagros, encarnación, o sea, la intervención de Dios. Así que todo esto que hemos visto, no es el deísmo no es teología liberal, pero fue lo que preparó el terreno para la teología liberal. Esto es a grosso modo, hay más cosas, pero no nos pasaremos cuánto, pero quisiera yo llegar a conclusiones. Muy bien. Ahora, ya hemos visto esta parte de estos antecedentes, ¿no? Iluminismo, revolución científica y el deísmo. Son los tres cosas importantes para que aparezca en el siglo, bueno, a fines del siglo XVIII, ¿no? Siglo XIX, inicio del XIX, aparece Schemaker. Bueno, creo que tiene otra forma de pronunciar, pero más o menos ya ahí está. Y a él se le conoce como el padre de la teología liberal. ¿Por qué? Porque él fue el fundador de esta teología. Él no quiso fundar nada, pero con él empieza el pensamiento, ¿sí? Ahora, sus propuestas centrales, ¿cuáles son? Cristianismo igual a sentimiento de dependencia absoluta de Dios. O sea, el cristianismo lo va a encerrar en una experiencia subjetiva. O sea, yo siento, ¿no? Mira dónde aparece eso que, yo siento, ese pensamiento aparece acá, ¿no? Un sentimiento de dependencia absoluta. Yo dependo de Dios, ¿no? Entonces, el cristianismo ya va a pasar como una experiencia subjetiva. No es lo que la palabra de Dios dice, sino que pasa a la experiencia absoluta con Dios. Así que la religión no se basa principalmente en dogmas, doctrinas, escritura ni milagros. Se basa en la experiencia religiosa interna. Yo tengo una experiencia con Dios, esa es mi teología. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿dónde encontramos particularmente estos pensamientos? ¿No? Siento que el Espíritu Santo en las manos, siento el calor, ¿no? Entonces, como, ¿de dónde viene eso? Tú dices, ¿de dónde viene eso, no? Y algunas veces, algunos que no sentimos ese calor, pero que vivimos por ese Espíritu Santo y seguimos enseñando las Escrituras y creemos en el poder del Espíritu Santo de convencimiento que nos enseña, que nos guía, ¿no? Que es ese consolador, ¿no? Que intercede por nosotros con gemidos indecibles. La reforma trajo todo eso con respecto al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace esta teología liberal con Schemaker? Busca hacer el cristianismo respetable. Mira, buena intención, porque según su concepto, pues la gente está despreciando a los religiosos. Pero Schemaker es un creyente, entonces busca hacer que el cristianismo sea respetable para la cultura moderna. Y él tiene una obra, ¿no? Una obra, su obra clave es sobre la religión, discursos a los hombres cultos que la desprecian, 1799. Entonces vamos viendo ya un poco, esbozando un poquito nuestro tema, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver, ya vemos a grosso modo, ahora vamos a ver el desarrollo de esa teología liberal en el siglo XIX. Y aparece el concepto de teología histórica crítica, ¿no? Y se aplican métodos críticos al estudio
de la Biblia. Ahora, cuando alguien dice hubo aportes de la teología liberal, yo creo que no, pero sí aparece el concepto del estudio de forma crítica. Y si a eso le llaman como un aporte, ya hemos visto los antecedentes. O sea, se va a utilizar metodología crítica para poder ver las escrituras, ¿no? Entonces estos teólogos liberales van a usar estos métodos críticos al estudio de la Biblia. Que en sí, en esencia, no está mal. Nosotros utilizamos método crítico, ¿no? Histórico, para poder ver y interpretar correctamente las escrituras, ¿no? Se cuestiona la autoría tradicional. Este es un problema, ¿no? Autoría tradicional. Historicidad de milagros y de ciertos relatos, ¿no? Representantes, Eichhorn, Strauss y Julius Wellhausen, ¿no? Ahora, el cristianismo, uy, se me fue, ¿qué pasó? Ya, ya. Ahora, vamos a ver el cristianismo como ética, ¿no? Van a tomar ya no el cristianismo como el efecto que corresponde. ¿Cuál es el efecto del cristianismo? Principalmente, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano? ¿Cuál es la responsabilidad de parte de Dios a la hora de enviar a Jesucristo? La obra redentora. Ese es lo que tiene que hacer la iglesia, ganar almas y hacerles discípulos. Entonces, ¿qué pasa en ese concepto de redención, de hablar del evangelio para salvación? Ahora se va a cambiar por un concepto de ética, el cristianismo como ética, y se acentúa el mensaje moral de Jesús, ¿sí? Entonces, cosas morales van a tomar importancia, ¿no? Menos énfasis en su divinidad. No importa que Jesús sea un maestro, ellos van a decir después que es un maestro, y empiezan a atacar el tema de la divinidad de Jesús. A ellos no les importa, no quieren discutir eso, ¿no? Entonces ya no va a haber énfasis en el Salvador, quién es Dios encarnado, el Verbo se encarnó, ¿no? Y vimos su gloria, ¿no? Y habitó en medio de nosotros. O sea, eso no es importante, dice, ¿no? Y menos énfasis en la obra redentora. Lo van a mencionar, sí, pero énfasis en eso, ¿no? Como que hacen las iglesias de la prosperidad, ¿no? Las iglesias feministas, ¿no? No les importa el tema de la salvación del pecado. A ellos les importa que tú ganes dinero. Entonces, la teología esta liberal empieza por ahí, pues, en la experiencia, ¿no? Y busca, hay que ser mejores personas, ¿no? Mejores personas, pues hay un montón de sectas, ¿no? Mormones, Testigos de Jehová y otros, ¿no? Adolf von Harnack dice, el Evangelio, la paternidad de Dios, el valor del alma humana y la ética del amor. Van a ser reemplazados todo esto por el tema de quién es Jesús, ¿no? El verdadero Jesús, ¿no? El Dios encarnado y su obra redentora, ¿no? Van a cambiar por un evangelio, y el evangelio verdadero habla de que estamos en un problema, que estamos muertos, que la paga del pecado es muerte, y tenemos que venir en arrepentimiento y fe. Entonces, mira cómo cambia, y hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Adolf von Harnack, él dice que el evangelio habla sobre la paternidad de Dios. Dios quiere ser tu padre, ¿no? Sí, es verdad, sí, pero el valor del alma humana, ¿no? Y la ética del amor, ¿no? Ahí aparecen los conceptos, Dios te ama, ¿no? Pero la realidad es que si tú le dices a alguien que Dios te ama, eso no le salva. Aunque suene duro, yo voy y le predico a alguien que está en el hospital, ya para morir. Yo voy y le digo, el Señor te ama, sí, y el moribundo me dice, sí, me ama, sí, sí, qué bueno, vas a ir al cielo, porque el Señor te ama. ¿Eso es el Evangelio?
hago esa pregunta. Hay que mostrar y Dios quiere ser tu padre, tu alma vale mucho para el Padre, porque Dios te ama. ¿Eso lo va a salvar? Astrid, ¿tú qué dices? No. ¿Aló? Hola. ¿Se me escucha? Sí, pastor. Se te escucha bien bajito. Usted estaba preguntando si ahora se me escucha. No, bien bajito. Ahí trata de acomodarlo en la otra que te hago la pregunta y me Mm, responde. Voy a preguntarle a, a ver, a Roger Luna. Roger, Roger Luna. Wilson, Pastor, le escucho, pastor. sí, sí. ¿Escuchaste mi pregunta? Pastor, no, no sé si es mi audio, pero no lo escucho muy bien. Ya. No, mi pregunta es, por ejemplo, en esta forma de la teología liberal, ¿no? Donde el cristianismo ya se va a interpretar como ética. ¿No? El cristianismo no tiene que ver mucho con el énfasis de, de quién es Jesús, que es Dios encarnado, que es el enviado del Señor para salvar la obra redentora. Eso es el Evangelio. El Evangelio es es poder de Dios para salvación, ¿no? Ya no toquen eso, porque eso no, según los liberales, ¿no? Eso no convence a las personas. Que Jesús resucitó, que nació de la Virgen María. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablarle a las personas que el Evangelio tiene que ver con paternidad de Dios. Dios quiere ser tu padre. ¿Me está escuchando, no, Roger? Dios quiere ser tu padre. Sí, Tú pastor. eres alguien muy valioso. Eres un príncipe y Dios quiere salvarte, darte una buena economía. Mira cómo estás viviendo, Micio. Y Dios te ama, ¿no? Muy bien. Digamos, si ese mensaje se lo llevamos a una persona que está muriendo, ¿se va a salvar? Está claro que no, no, pastor. Ahí obviamente ¿Por qué? se está dando, porque no se está dando el mensaje correcto, bueno, ¿Cuál es el mensaje el correcto? mensaje fundamental de, porque bueno, como dicen Romanos, ¿no? El evangelio es para la salvación. Entonces ahí básicamente estás dando un mensaje más humano, ¿no? Más de centrado a todos los deseos que creo que cualquier ser humano puede tener, ¿no? De vivir mejor económicamente, poder sobresalir en este mundo, ¿no? Entonces estás yendo más por el lado de que el hombre quiere escuchar, ¿no? De que, ok, Dios, como yo soy un hombre, me merezco todo y Dios es mi padre y es rico y me va a tener que dar todo lo que yo merezco, ¿no? Y bueno, obviamente el evangelio no es eso, el evangelio es negarte lo mismo, cada día cargar la cruz y no estás dando el mensaje correcto, ¿no? Y obviamente la persona, no Ajá, sé, ya. no creo que No, pueda está ser bien, salva. Puede ser está salva. bien. Entonces, el tema de este pensamiento de que Jesús te ama, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos alcanzar personas, yo he escuchado en la iglesia, ¿no? Alguien que su esposo ha abandonado a la familia y le ofrecemos a la señora, venga a la iglesia, vamos a orar porque su esposo va a volver. Entonces estamos prometiendo cosas que ni sabemos, ¿no? Puede ser, no, sí, porque el Señor restaura la familia. Entonces nos vamos nuevamente al enfoque de la familia. Dios quiere ser tu padre, nos vamos a la paternidad de Dios, que es algo bíblico. Ojo, cuando hablamos de teología liberal, no estamos hablando que ellos están hablando cosas diabluras, no, están hablando cosas que están en la Biblia, paternidad de Dios. ¿Hay paternidad de Dios en la Biblia? Sí.
Pero Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque teníamos una enemistad. Yo he predicado un día en un sitio, en una iglesia, en dos, pero en una de ellas yo prediqué acerca de que tenemos una enemistad con el Padre. Si no estamos en Cristo, estamos enemistados con Dios. Y prediqué, creo yo, con claridad. Y al final una hermana de mucho tiempo me dijo, pastor, usted se equivoca, me dice. ¿Por qué? Porque Dios no es enemigo de nadie. Y suelto esta pregunta ahora. ¿Dios es enemigo o no es enemigo de alguien? Y si es enemigo, ¿de quién es enemigo? Claro. De los que rechazan su palabra, pues, porque no hay otra forma, ¿no? Hay un texto bíblico. Sí. Los que son amigos de dónde son enemigos de Dios. Los que son amigos del mundo, dice, Ya. que son amigos del mundo, ¿no? Son enemigos de Dios. Si alguien es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Y el énfasis de la enemistad con Dios no tiene que ver con que yo no quiero saber nada con Dios, no, tú no eres mi amigo, Dios. No, eso no le hace daño a nadie, te hace daño a ti nada más. El problema es tener a Dios como enemigo. O sea, esto es grave. El que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice el texto, en enemigo de Dios. Y el tema es duro con respecto que si Dios te está resistiendo. Entonces, cuando nosotros estamos predicando actualmente, no estamos tratando de nosotros hacer el cristianismo algo ético, acentuar el mensaje moral de Jesús, ¿no? Sin olvidándonos de la obra redentora que vino a sacrificarse para pagar por nuestros pecados. Y Él es la puerta, Él es el camino, es la verdad. Y para yo, si tomo esa puerta, tengo que seguirle. No hay otra forma. No hay un cristianismo como ética, seríamos una secta. Venimos en fe, en arrepentimiento y fe. Nos arrepentimos del pecado, lo que dice. Pero no, eso a los modernos no les gusta, pues. No me hables de mi pecado, ¿no? Ahora, yo hago una pregunta. Cuando hemos estado nosotros en el mundo, no nos gusta que nos hablen del pecado. Pero alguien te tiene que hablar del pecado. Háblale con amor, como lo que tú quieras, obviamente, pero hay que hablarles de eso. Esa es la obra redentora. O sea, es un salvador. Nuestros discursos de este mes de Navidad, ¿en qué se enfocan? Los que estamos enseñando a los niños, ¿qué le estamos enseñando? Jesucito te va a traer todos los regalitos que quieras. Ora al Señor y todo lo que tú quieras se va a convertir, ¿no? Tu papá se ha ido, o tu papá, ¿cómo se llama? Ya no viene a la iglesia, vamos a orar. No, tenemos que enseñarle que hay, la paga del pecado es muerte, eso es lo que dice la Biblia. El que está en el mundo es enemigo de Dios. Por eso que el Señor nos ha llamado para reconciliar. ¿Nosotros qué ministerio tenemos? ¿Alguien se acuerda? Sí. Hay un solo ministerio que tenemos, hermanos. ¿Cuál es el ministerio? De la reconciliación. Muy bien, el ministerio de la reconciliación. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer, nuestro discurso, aunque sea un poco fuerte, no lo sé, tenemos que reconciliar a las personas. Y para reconciliar a las personas deben saber que necesitan un salvador. No necesitamos un maestro bueno, un bonachón, alguien que me entiende, no. Necesitamos un salvador. Y el que necesita un salvador es porque estamos muertos en nuestros pecados. Tenemos que saber. Y de ahí nos ha rescatado, pues. ¿Sí? Entonces, yo creo, no sé si ustedes lo han observado, que esto se está dando. El Evangelio como paternidad de Dios, sí,
pero sin Cristo y la obra de Cristo, el valor del alma humana sí, es valiosa el alma, ¿sí? Pero sabemos que si no vienen en arrepentimiento y fe, se va a perder esa alma. ¿Cuándo es que toma valor e identidad? En Cristo Jesús. Efesios 2:10. ¿Puedes leerlo, Astrid, por favor? Efesios 2:10. Ya, sí se me escucha. ¿Se me escucha ahora? Bajito se escucha, bajo, bajo. Grita. Ya, igual voy a tratar de leer fuerte ya. Efesios 2:10. 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ajá. Dice ahí el texto que somos hechura de Dios, y esa hechura de Dios habla de una obra de arte de Dios. Pero no todos son hechura de Dios. Los que están en Cristo, los que han entrado en la puerta y que han entrado a la puerta y han decidido seguirle a Cristo, esos que están siguiendo a Cristo, viviendo como Cristo, esos ahora que son obra de arte de Dios, ¿no? Por eso que son diferentes, pues no quieren vivir en el pecado. Y este evangelio es justamente ese evangelio diluido, ¿no? Que quiere aceptación con las personas, y creo que eso es incorrecto. Muy bien. Consolidación de la teología liberal en el siglo XX. La teología liberal se integra como una corriente dominante en muchas instituciones protestantes. ¿Qué características tiene? Mira, Cristo como maestro moral, ¿ya? Más que como redentor sobrenatural. Interesante. Prioridad de la experiencia humana sobre la doctrina. La doctrina no importa, ¿para qué van la experiencia, no? Esos que hablan de la doctrina son fríos. La experiencia es más importante. Mira cómo nos lleva. Y la revisión crítica del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Apertura hacia ciencias sociales, psicología, sociología, etc. Entonces, en el siglo XX se consolida. Pero en ese mismo siglo XX aparece Karl Barth, un reformado, ¿no? Que tiene sus temas, porque es producto también y se afecta también mucho de los pensamientos, pero sin embargo es digamos, en ese tiempo la voz que se va a levantar y se va a pronunciar en contra, ¿no? Y es el inicio de la teología neo-ortodoxa, 1922, y criticó la excesiva confianza en el hombre y la razón. Todos de acuerdo. Y llamó a volver a la revelación de Dios en Cristo. Y ahí empieza esa batalla con la teología liberal, ¿no? Entonces, ¿quién es esa representante? Karl Barth. Lean, hay comentarios, por ahí tiene sus cositas, porque todos responden de acuerdo al tiempo que han vivido, ¿no? ¿Qué más? Vamos a hacer una síntesis, ¿sí? Y esa síntesis de la teología liberal nació cuando pensadores protestantes influenciados por la razón. O sea, ¿quiénes son estos teólogos? Son académicos, son pensadores. Vienen de la doctrina protestante y todo, conocen todo eso, pero están influenciados por la razón, por la ciencia y el pensamiento moderno. Y que, como consecuencia, intentaron reinterpretar el cristianismo, poniendo el énfasis ¿dónde? En la experiencia humana, más que en la revelación objetiva de Dios. O sea, se soltaron de las escrituras. O sea que las escrituras ya no es autoridad. Ellos van a decir sí, pero la Biblia contiene palabra de Dios. No es palabra de Dios. Las escrituras, hay cosas que dijo el Señor y esas no. Ahora, cuando empezamos con eso, ¿qué cosa es palabra de Dios? ¿Qué no es palabra de Dios? Y hemos llegado a estas teologías
que existen actualmente. También vamos a hacer una crítica reformada a esa teología liberal, ¿ya? Entonces, creo que ya son, ¿qué hora son ahorita? 8:03. Ya, descansamos 5 minutos, ¿ya? Y empezamos esta segunda parte. ¿Y está bien? ¿Habrá alguna pregunta hasta este momento? Pastor, entonces esto tiene que ver con el pentecostalismo también, influye bastante porque siente, cree también. Si no sientes, no. Ya, la experiencia. Ahora, es que, Sí, mira, hermanos, la experiencia está metida en todo. en todo. O sea, yo, en lo personal, tengo experiencia, o sea, en esa fe, en esa, ¿no? Entonces, ahora días, por ejemplo, estaba un poco pensando algunas cosas, tomando decisiones, y iba a tomar una mala decisión. Me vino a la mente, no las tomo, pero a veces vienen como que ya voy a tomar una decisión, pero justo tuve un tema de un momento de adoración con música, a mí me gusta mucho la música, y justo la canción que me puse a cantar y me vino era No hay lugar más alto, ¿no? No hay lugar más alto, ¿no? Que estar a sus pies. Y ese momento es que es una experiencia personal, me hizo ver que la decisión que iba a tomar no era la mejor por algún motivo y que mejor era que yo permanezca a los pies del Señor y que Él va a hacer. Y cambié mi decisión que iba a tomar, ¿no? Entonces, estamos con experiencia, sí, siempre va a haber eso, pero el punto acá es el siguiente, con respecto, ¿qué es lo mejor? ¿La palabra de Dios o algo que me viene una revelación extra? Entonces, lo que sí sabemos que a través de la adoración, ¿no? Lo que vamos a experimentar es la presencia del Señor, pero que nos va a guiar a las escrituras. Y eso a mí me emociona, ¿no? Dios me habló, entendí que me hizo tomar una decisión. Ahora, según me puede equivocar o de repente es la correcta, si me equivoco voy a tener consecuencias. Voy a tener que pedirle perdón al Señor, ¿no? Por la decisión que tome. Entonces, hay ese tema, experiencia, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa guía mis decisiones, mi vida, mi forma de vivir? ¿La palabra de Dios o la experiencia? Entonces, va a haber momentos, hermanos, que no vamos a querer ir a la iglesia o continuar con la obra de Dios. A mí me ha pasado varias veces. Entonces, escuché a alguien, eso ayuda, ¿no? Alguien que dijo, bueno, citó algo así, ¿no? Que cuando era niño, él le dijo a su mamá, ¿no? Mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y su mamá le respondió, ¿ah, sí? ¿No tienes ganas? Ah, está bien, porque todos sentimos eso. Y el hijo pensó que la mamá le iba a decir, ya está bien, no tienes ganas de ir. Bueno, acá, ¿sabes qué? Vas a ir hoy sin ganas, pero vas a ir a la iglesia. Y eso me sirvió a mí para que a veces que no tienes ganas, y eso lo repito, ¿ah? No tienes ganas, anda a la iglesia. Y sabes qué? Ese es como un sacrificio un poco más, ¿no? Porque vas al lugar que tú no quieres ir, que es de repente a la iglesia, que a veces te puede pasar. Ahora, si es todos los domingos, ya preocúpate, ¿no? Pero de vez en cuando a veces pasa alguna situación que ya no quiero ir, algo pasó, esto, no, hay que ir, ¿no? Entonces, como que vamos haciendo no por la experiencia o por lo que sentimos. Me dejo entender. Lo que nos guía es la palabra de Dios y lo que nos guía es que no debemos dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino que somos, ¿no? Fomentados en amor, en participación en la iglesia, ¿no? Entonces, eso hay que seguir, ¿no? Y eso es lo que nos mantenemos. Entonces, la experiencia es importante, pero lo que guía la experiencia es la palabra de Dios y la presencia de Él, ¿no? Entonces, el problema es cuando, claro, alguien quiere formalizar, ¿no? Es que tienes el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tienes el Espíritu Santo? Porque siente cosas, sensaciones. No, pues no es así. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Alguien que ha sido regenerado, alguien que está luchando contra el pecado, alguien que está batallando todos los días con el pecado y persevera y persevera
y persevera, está estudiando las escrituras, por ahí se cae, se levanta, ¿no? Está sirviendo, su compromiso es con el Señor. Eso son evidencia del Espíritu Santo, una vida transformada, ¿no? Muy bien, entonces sí, vamos a encontrar en algunos sitios, pero hermanos, también vamos a encontrar en iglesias reformadas. Y gente que como que por el nombre Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, uno dice, no, ahí no hay problema. Sí, pues ya ustedes saben, ha cambiado su giro. Sigue llamándose Iglesia Presbiteriana, se sigue llamando Iglesia Presbiteriana. Y uno dice, no, yo, ese pensamiento que es liberal. Ahora, debemos mencionar también que liberal no es por la iglesia no es liberal por el tipo de música que escucha. Por favor, tomen vamos a pensar en esto. La iglesia no es liberal por el tipo de música que usa. No. No es por eso. En la forma de culto que tiene, no, eso no lo hace liberal, ¿no? No, es que la iglesia reformada tiene una forma de liturgia, sí es verdad, pero hay conceptos y conceptos. En la forma de liturgia, en la Biblia no dice, y harás, no es un mandato. Utilizamos principios bíblicos para hacer nuestro servicio, nuestra liturgia, ¿no? Ya sabemos cómo, ¿no? Ahora, esos elementos no es característica de que seamos una iglesia liberal o no. Pues el que no hace así, no, es liberal, no. El que escucha música, digamos, ojo, digamos, con ritmos más contemporáneos, sin llegar a los extremos, ¿no? Por ejemplo, Astrid, ¿en tu iglesia escuchan música de Marcos Witt? ¿O cantan alabanzas con Marcos Witt? No. No, ¿Por qué? no sé cuáles son las alabanzas de Marco Witt, la verdad. Ya. Bueno, Tu fidelidad, tu fidelidad es sí, grande. sí, Ya sí, está de sí. Tu Marcos. fidelidad Sí, sí, sí. incomparable. Ese es un clásico, ¿no? Claro. Javier, sí, ¿no? En tu Sí, iglesia claro, escuchan Marcos Witt. claro. Ya, en el Así es. tiempo que Marcos Witt trae esa música, a él lo veían como un liberal en ese tiempo. Después él ha cambiado varias cosas, ya no vamos a hablar de Marcos Witt, pero el problema no es Marcos Witt, las composiciones uno tiene que analizarlas, ¿no? Yo no soy compositor. Si en la iglesia tenemos compositores, bueno, pónganlos a poner ahí, a trabajar esa parte, pero hay música que ya está allá y uno evalúa la música, ¿no? Y el contenido teológico, de qué habla, ¿no? Y según eso uno lo pone, pues, y el Señor es fiel o no es fiel, ¿no? Y así, hay músicas, ¿no? Más contemporáneas que hablan de la fidelidad del Señor. Entonces, o por, digamos, las más contemporáneas de algunos géneros más contemporáneos, tampoco hace a la iglesia liberal. La iglesia liberal es aquella que es Trina. por su teología, ¿no? Y en la música, ojo, que se expresa teología, ¿sí? Bueno, todo ese es un tema que en algún momento conversaremos, pero principalmente, pues, nuestra teología debe responder a las escrituras, no a nuestra experiencia, que es el tema liberal, ¿no? Que es un buen intento, sí, pero transforman a Cristo y al cristianismo como un tema ético, moral. O sea, hay que vivir así. Jesús es un buen maestro para eso. Eh, digamos, enseñanzas a las familias, ¿no? Vamos a enseñar a la familia a perdonar, ¿no? El perdón, claro, hablamos del perdón, pues es algo que enseña la Biblia, pero nos olvidamos que debemos nosotros perdonar para que el Señor nos perdone. Entonces, hay todo un tema, ¿no? Hay todo un tema, ¿no? Que hay que enseñar. Y el énfasis de la teología liberal es, vamos a hablar de que Jesús enseña eso, el perdón en la familia. ¿Es bueno en la familia? Por supuesto que sí, restaura la familia. Pero la familia no necesita la parte ética. Lo que necesita es a Jesucristo. No sé si me he podido explicar. O sea, Ujú. en la familia debe haber perdón, sí. Pero ¿qué hacemos con una familia que se perdonan? Yo tengo amigos, hermanos, de familias que no son cristianos, pero que en la familia hay mucha unidad, mucho apoyo, ¿no? Desarrollo y cosas así, se apoyan. Una familia, tú dices, ¿qué principios tienen? Pero no tienen a Cristo. Me dejo entender.
Y puede ser que la iglesia está cayendo en eso. Una iglesia que está hablando de un Cristo ético, moral, pero no, que no te salva. Y si Jesucristo no es tu Salvador y tu Señor, no lo puedes seguir. Me dejo entender, mira las consecuencias, ¿no? Si Jesucristo lo presentamos con alguien que no es Dios, que el que murió fue un hombre, un maestro, y no es Dios encarnado, y que fue el enviado del Padre para reconciliarlo con él. Y el tema de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo resucitó, embarazó a María, el Espíritu Santo lo resucitó, el poder del Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos. No, ¿qué dice la teología liberal? No, eso es mitología. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos mucho que ver. Y hermanos, descansamos ya, 5 minutos. Ya nos hemos pasado, 8:14, 8:15, 8:20, volvemos.